El artículo empieza así: un Padre Nuestro y un Ave María por el ánima que no tiene a quien ruega a Dios por ella. Luego mi abuelita volvía a pedir un Padre Nuestro y un Ave María para el ánima más sola del purgatorio. Y así pedía otros Padre Nuestros y otras Ave Marías por más ánimas solas, fijadas con detalle y particularidad en la enorme cárcel que representa el purgatorio. Por eso la imagen del ánima sola le dibujan que está en una cárcel. Y así pedía y es que el rosario que se rezaba en la casa de los abuelos Borges Lugo el 2 de noviembre, ya que de por sí era largo, se alargaba un tanto más como el crujir de mi estómago con hambre. No se puede comer hasta que termine el rosario y la ofrenda sea entregada. Así lo dictaba doña Dalia Lugo López, viuda de Borges, y así tenía que hacer. Ánimas solas, ¿qué es eso, mami? Yo la interrogaba y ella paciente me respondía que hay muchas almas en el purgatorio que no tienen a quienes rece por ellas. Están olvidadas y por ellas hay que pedir. Es una caridad que le hacemos porque cuando ellas lleguen al cielo y nosotros en algún momento estemos en el purgatorio, quizá en ese lugar como ánimas solas, ellas van a pedir por nosotros, por nuestra liberación. Es un intercambio, un trueque que se realiza y que tiene por concierto en la eternidad. En ese momento no entendía muchas cosas. Luego supe con detalle que el catecismo enseña que solamente los mortales y los santos pueden pedir y hacer algo por las ánimas del purgatorio. La alta caridad que profesa el carácter del hombre y de la mujer yucateca no tiene límites. Y el ánima sola es convidada en la celebración ritual de Hanal Pizzanov, en las albarradas que dividen los solares, o en Chuyup, que cuelga en la rama de un árbol, o bien en una mesita, en un rincón de la casa, se coloca un pan dulce, una jícara de agua, un vaporcito, algo de comida. Es esto la ofrenda al ánima sola. Hay que hacerlo. Uno no sabe si en el futuro será un ánima sola. ¿Quién es el ánima sola, mami? Para saciar la pregunta, unos ejemplos. Aquí vamos a explicar qué son las ánimas solas para que se vaya quitando esa mala información que hay y que se ha difundido de que es un demonio, que le rezamos a un demonio. Había una señora que vivía en la hacienda Cuncheila. Tenía esposo e hijo, pero los dos murieron por la cruel epidemia de sarampión. Quedó doña Chonita sola con su alma. Eran totalmente pobres. En la hacienda vivía de la caridad de los vecinos que le regalaban algo para comer. Estaba postrada en su hamaca por su avanzada edad. Cuando murió, los pobres vecinos no pudieron juntar para comprar su ataúd, y el hacendado dijo que no iba a comprar la dicha caja,
porque su esposo y su hijo murieron sin saldar la Nojosh cuenta. Los vecinos la velaron, la llenaron de florecitas silvestres y la amortajaron en su hamaca. En la tarde, cuando los hombres fuertes regresaron de raspar en Nequén, se organizó el entierro. Pusieron un palo largo y quedó la hamaca de Sosquil guindando con el cadáver adentro. Guindando significa colgada. Y como no hay cementerio en Hacienda, la trajeron caminando al cementerio de Tecal. Parecía que llevaban una venadita muerta los cazadores. Con todo y hamaca la enterraron. Doña Chonita es un ánima sola. Ese es un ejemplo. Y yo sé que conocen muchas ánimas solas en los lugares donde viven. Esta es otra historia. Vivía en el cuartel, así le decían al Palacio Municipal de Tecal, un muchacho grande de edad, como de 50 años. Decían que no estaba del todo normal. Bueno, eso decían. En realidad, don Mats Carrillo era un simpático personaje, ocurrente, que siempre tenía en sus palabras la chispa y la gracia para hacer reír hasta el más amargado vecino. Pasaba sus días y años en el palacio porque no tenía casa ni familiares. Era el diligenciero. Iba caminando hasta Izamal y regresaba cargado de los pendientes que le solicitaban. Lo mismo traía un periódico, que manojo de botones, una medicina, una carta, etc. Cuando murió, los vecinos en colecta juntaron para la caja y el entierro. Don Mats es un ánima sola. Esos pobres que sin familia y sosegados de sus males y ansiedad se entregan al vicio, esos que no tienen otro sueño de alegría que no sea el alcohol, ni otra esperanza de liberación que la muerte, son también ánimas solas. No tienen familias y cuando mueren se hace una colecta en el pueblo para juntar lo necesario para comprar la caja, para pagar lo más necesario. Las flores y las velas también son colaboración de los vecinos y de gente que de verdad es piadosa. Recuerden que estamos obligados a hacer caridad. Necesitamos hacer caridad. Cuando ustedes vean a un enfermo, lo tienen que ir a visitar y todo lo bueno que hagan en esta vida lo tienen que ofrecer en nombre del ánima sola y de las benditas ánimas del purgatorio. Y si no hay dinero, entonces ayudarle a una persona adulta que ya no se pueda mover, que esté abandonada, le podemos ayudar a barrer, a lavar su ropa, a ayudarle a cocinar, o regalarle un plato de comida, o acompañarlos. Todo eso cuenta, todo eso cuenta. Y nosotros, cuando nosotros amamos tanto a las ánimas del purgatorio, a las ánimas no les gusta vernos llorar y no les gusta vernos tristes. Yo se los digo porque yo lo he comprobado. Yo lo he comprobado. Yo he comprobado tantas bendiciones que he recibido. Yo sé que ellas no tienen poder. Yo sé que ellas no hacen milagros y que la oración se la hacemos a Dios
La oración va directamente a nuestro Señor para que ellas salgan del purgatorio. Y Dios, en su inmensa misericordia, permite que ellas nos escuchen y Dios nos concede lo que tanto le pedimos a ellas. Bueno, continuamos con el artículo. En el palacio de mi pueblo, me han contado los mayores, vivían 2 hombres solteros y sin familia. Uno estaba medio loco, pero yo creo que en verdad era más cuerdo que todos los normales, porque era servicial y dispuesto siempre a ayudar a quien lo necesitara. Su trabajo, su disposición lo hizo siempre apreciado de la comunidad. Murió sin familia y el ayuntamiento pagó el sepelio. Es un alma que no tiene quien rece por ella. Otra anécdota. Vivía solo un muchacho raro, su casa de palitos y techo de guano, que siempre estaba llena de papel picado. Le gustaba hacer flores de papel para adornar el altar de la Virgen del pueblo. En la calle los hombres se burlaban de él, diciendo entre ellos la frase de ¡ay, te vas! Se respondían entre ellos: ¡Gela! Ese eres tú. Dicen que vino de no me acuerdo qué pueblo, vivió aquí, solo y sin familia. Es mejor no tener familia cuando ésta te rechaza. Murió solito, lo enterraron los vecinos. Es otra ánima sola. El cementerio también nos habla de las ánimas, mirando por doquier las osamentas, los despojos mortales, los manojos de huesos por aquí y por allá. No nos hablan de nombres ni apellidos, solo nos hablan de polvo y olvido, de tiempo torpe, vanidad y de poca conciencia. Hacemos más tiempo muertos que vivos. Otra parte del artículo. En la esquina de rumbo de Detsarbay vivía un señor de más de 80 años. Nadie sabe cómo llegó a radicar en el pueblo, pues no tiene familia por ningún lado. Parece que fue una rama talada del árbol genealógico. Un día los vecinos se percataron que no salía de su casa. La muerte lo llevó en dulce sueño de una noche de febrero. Lo enterraron en el cementerio en una tumba con una cruz reciclada. Su tumba nunca llevó una lápida con su nombre, y su nombre pronto se borró de la memoria colectiva de su comunidad. Es otra ánima sola. Hubo hace décadas atrás en Tecal una rezadora. Tenía por apodo Adorno, porque su cabello lo llenaba de cintas, prendedores, lacitos, y cuando cosa a su gusto llegaba a sus manos. En los velorios se le veía rezando, en los ochovarios, en los cabos de años y en los días de finados se la pasaba de casa en casa rezando por doquier, aplacando la solicitud de las familias. Cuando murió no había rezadora. Todos decían, se murió la rezadora. No tenía familia y no hay quien rece por ella. Ella es otra ánima sola. Pero dicen que cuando uno le reza a las ánimas del purgatorio y las ánimas que logramos sacar de ahí son las que nos vienen a buscar. Otra parte del artículo. Don Limón el Agrio, sin familia y mal encarado,
Solo reía cuando veía jugar a los niños. Un día se encerró en su casa para no salir más. Bueno, sí salió, pero cargado y dentro de una caja mortuoria rumbo al cementerio. No tenía familia, ni cosechó amigos. Unas piadosas señoras que fueron al entierro rezaron en el camino, puesto en el hueco y cerrado se cerró su recuerdo y comenzó el olvido. Sus restos se perdieron. Otra ánima sola. Y la lista de ejemplo puede ser larga. Basta con comenzar a escarbar para exhumar de la memoria de un pueblo a esos que pasaron por estas calles y solares, solos con su espíritu y solos con él pasaron a la otra vida. El cementerio también nos habla de las ánimas, mirando por doquier las osamentas, los despojos mortales, los manojos de huesos por aquí y por allá. No nos hablan de nombres ni apellidos, solo nos hablan de polvo y olvido, de tiempo torpe, vanidad y de poca conciencia. Hacemos más tiempo muertos que vivos. Dicen que el olor delicado y discreto que exhala las flores llamadas teresitas son unas flores que nacen solitas, son como flores silvestres. Son el perfume de las ánimas solas. Eso es lo que dicen. Solo con esa esencia quieren evocar a los mortales que ellas viven en otro mundo, en otro espacio. Es como un bálsamo que acaricia la memoria y el viento, que susurra los sentidos y que despierta el recuerdo. Ánimas solas que en el purgatorio están, que las saquen de pena y las lleven a descansar. Estoy seguro que es el aire de finados que prevalece hasta el último día de noviembre, que me impulsa a escribir estas cosas sentimentales del Yucatán, entrañable y de añejo pasado.